Creo que ya estamos transmitiendo desde Facebook. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestro escritor de este día de Caring for Stories, Antonio Ortiz. Muchísimas gracias por estar acá, por tu actitud y tu disponibilidad para acompañarnos en esta semana de la celebración del idioma. También estamos con Mariana Rodríguez de Motete. Y nada, pues saludamos, cuéntanos, Antonio, ¿qué es para ti escribir? Hola Katy, muchísimas gracias por permitirme estar aquí y participar bueno, en este evento que tiene pues una noble causa. Bueno, escribir para mí es una forma de escapar de muchas cosas. Eduardo Sacheri, autor argentino, lo resume de esta manera. Escribo para poder dormir, porque las historias no lo dejan dormir. Y voy a poner otro ejemplo. Guillermo Arriaga, autor mexicano, dice que hay que escribir las historias para que no lo envenenen a uno. Y ambos tienen razón. Yo, o sea, duermo mejor cuando puedo escribir y cuando tengo una historia en la cabeza, me va haciendo o sea, si no puedo transmitirla, me va haciendo sentir mal, me va poniendo de mal genio, me va amargando la vida y entonces me va envenenando. Entonces, escribir eh, me lleva a ser una persona completa. Eso es una cosa, es una necesidad para mí. ¿Y qué te dice el eslogan escribir para soñar? Hay una cosa muy importante y es que yo me acuerdo cuando era niño y, llegaban los libros a mi casa o los veía en una biblioteca o en alguna parte. Y una de las cosas más hermosas es que podía imaginarme que yo era parte de esas historias. Pero no solo eso, sino que también me imaginaba que las podía escribir. Y así empezó mi sueño de ser escritor. Cuando hablamos de escribir para soñar, es porque también tenemos personitas en nuestro país, por ejemplo, que su única herramienta tal vez para poderse comunicar con el mundo es un lápiz y un papel. Y ahí nacen las verdaderas historias. Yo creo que lo que no está escrito no existe. Pues qué linda reflexión la que nos dejas. Precisamente de eso se trata esta campaña, de darle la oportunidad a niños, a jóvenes y también a las familias de reunirse otra vez alrededor de los libros, de la literatura, y por eso también estás acá, porque pues personalmente sé lo importante que es para ti la educación, y quiero que Mariana nos cuente un poquito desde el lado de Motete qué son las bibliotecas en Quibdó, en Bahía Solano, cómo hacen la diferencia. Quiero pues también que Antonio se entere un poquito de qué va a pasar con estos recursos que estamos recogiendo en esta campaña. Claro que sí, bueno, nosotros desde la Corporación Motete tenemos varias bibliotecas públicas y también tenemos varios programas como son el programa de Selva de Letras, tenemos la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó, tenemos como varias instancias en donde nos encontramos alrededor de la lectura y de los libros y es muy bonito ver cómo va creciendo el amor por la lectura en los niños. Entonces hay niños en Motete que comenzaron hace 5 años y en este momento ya tienen 11, 12 años y son niños súper apasionados por escribir, súper apasionados por leer, saben un montón de literatura, les encanta participar de estos programas. Entonces es muy bonito ver cómo ese amor por los libros, ese amor por los libros, ese amor por las historias, crecen los niños desde que están chiquiticos. Y eso es lo que hace Motete, es sembrar ese amor por la lectura y promover esas ganas de leer, sobre todo en los niños de Bahía Solano y Quibdó. Ahí como para calentar motores, ¿tú has conocido, has ido, Antonio, a Chocó? ¿Conoces Chocó y has participado en alguna gira por allá? No, de las zonas que no conozco, yo conozco zonas súper alejadas. He estado en la selva, he estado en los llanos, Guajira,
porque los libros me han llevado a esos sitios. El último sitio que alcancé a visitar antes de la pandemia es la Julia Meta, que básicamente ni siquiera es un pueblo, sino un caserío, y que para llegar allá, pues me costó 14 horas llegar, pues, y además 4 horas por una carretera totalmente destapada, es una cosa tremenda, pero la ilusión de la gente es muy tremenda cuando uno llega allá. Pero yo el Chocó no lo conozco, no he podido ir porque realmente íbamos a hacer algo con la Fundación Terpel y también eso se quedó ahí, precisamente porque ellos tienen algo de esto también, que me parece muy hermoso porque esa zona del país es supremamente descuidada, está en un abandono estatal impresionante y a mí me encantaría en algún momento cuando todo esto pase poder estar allí. No, pues claro, además tenemos la fiesta de la literatura y la cultura del Chocó, Flecho, que es precisamente uno de los festivales más hermosos de escritura colombiana y de tradición. Y pues qué lindo que estés, Mariana, acá para que también nos cuentes un poquito de Flecho. Bueno, pues como te decía ahorita, Flecho es la fiesta de la lectura y la escritura del Chocó, pues que reúne como muchos aspectos. La idea es promover la lectura, entonces hacer talleres como para promover lectura en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Flecho es una fiesta que está hecha para personas de todas las edades. Además de eso, reúne de forma cultural muy bonita porque tiene muchas presentaciones artísticas propias de la región. Este año tuvimos una hermosa que se llama Rucas y Romances, que son bailes, no sé si los conocen, de pronto los invito a verla en el Facebook de Motete. Es muy bonita porque es como toda la tradición de Bahía Solano, cómo hacen los entierros de las personas. Entonces, lo que buscamos con Flecho es promover la lectura, promover la cultura, las artes y sobre todo crear como un sentido de pertenencia por la región. Entonces lo que hacemos es hacerlo todo alrededor de lecturas con temas afro, que la gente pueda leer y se apropie mucho de lo que sucede en la región. Antonio, aprovecho pues este espaciocito para invitarte al Chocó. Súper bienvenido en nuestra casa de Motete cuando quieras. Ahí están las puertas abiertas completamente para cuando quieras visitarnos. Sería un honor tenerte con nosotros. Claro que sí, cuenta conmigo. Esa es una zona que, como te decía, no he podido visitar y que siempre he querido visitar. Y espero que cuando esto nos dé la oportunidad, pues lógicamente allá estaré trabajando con ustedes también. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y para ir entrando un poquito en el tema, porque seguimos esperando que la gente se conecte, me gustaría, Antonio, que nos cuentes cuál fue el primer libro pues, con el que saliste y qué te inspiró a escribir ese libro. Bueno, el primer libro es esta niña que está acá, que es la niña mimada de la casa porque me dio a conocer, porque realmente es un libro que me ha abierto las puertas no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y que seguramente verá también la luz como una serie de una de las plataformas que es, pues ya están los capítulos escritos y bueno, solo falta, digamos, están en una negociación ahí de derechos y toda esa clase de cosas. Pero Maleducada es la primera historia que yo publico. Es una historia que, digamos, llegó a mis manos porque yo quería publicar algo y porque el papá de esta niña nos encontramos en un aeropuerto y me pregunta que qué estoy haciendo y yo le cuento que estoy escribiendo una obra de teatro que tiene que ver con el bullying y toda esa clase de cosas y él me dice por qué no escribía la historia de su hija, que es supremamente interesante, pero pues yo dije, uy, madre, pero un libro, o sea, me le meto a un libro y bueno, ¿y quién me lo publica? ¿Y cómo es el cuento acá en Colombia con esto? Y así nació Maleducada. Cuando él me dijo que me iba a mandar la información, yo le dije sí, como cuando uno se encuentra con alguien y le dice, oye, un día de estos nos tomamos un café.
pero un día de estos es nunca, pues es una forma como educada de decir sí, 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 sí. Y este señor sí cumplió y me envió toda la información y me buscó, bueno, hizo una cantidad de cosas y finalmente nació Maleducada, pues que es esta historia de esta niña que nos empieza a contar, eh, o sea, está en coma y nos empieza a contar el por qué llegó ahí y por qué sus mejores amigos no quieren que ella despierte. Y es una historia que está enmarcada en Bogotá, eh, pero también en la frivolidad de esa sociedad bogotana que saca a sus hijos de los problemas con dinero. Y la historia ha calado en muchos países y en los diferentes estratos sociales, porque no relata solamente la historia de una niña bonita con mucho dinero y que sus papás son importantes, sino que relata la historia de un adolescente que sufre flagelos adolescentes como la falta de comunicación con sus papás, digamos, empieza su despertar sexual, que tiene acceso a las drogas, al alcohol, a las fiestas, a las peleas y toda esa clase de cosas que se mueven en el mundo adolescente. Y precisamente eso fue lo que me llevó a escoger esa frase que tú escribes en una letón que vamos a tener la siguiente semana de tu libro, donde sale el baúl de las preocupaciones adolescentes. Entonces a mí me gustaría, como si tenemos un baúl, que nos cuentes qué cosas le echas al baúl de las preocupaciones adolescentes y de dónde sacaste esa metáfora tan bonita. Sí, ese es el comienzo, habla del el comienzo de la historia, ¿no? Se abre el baúl de las preocupaciones. Eh, es esa metáfora que siempre tenemos como que eh, uno llega a la casa de los abuelos, por ejemplo, y encuentra que en el baúl, encuentra siempre un baúl de madera, no sé por qué, pero siempre ha pasado que tenemos un baúl y se abre y sale una cantidad de cosas, de recuerdos, y recuerdos que son muy hermosos, como también recuerdos que son dolorosos. Entonces, yo lo tomé por ahí, por los recuerdos dolorosos. Ese baúl de las preocupaciones con los adolescentes pues son muchos. La adolescencia ha sido y será siempre la misma, lo que cambia es el contexto. Pero en la adolescencia no debería llamarse adolescencia, sino cambio, porque están todos los cambios físicos y químicos de un ser humano. Es la etapa más difícil del ser humano realmente. Y a los adolescentes los juzgamos y los condenamos sin dejarlos defender. Todo el tiempo los criticamos. Hoy en día es la generación de cristal, de algodón, de no sé qué cosas. Mi música era mejor cuando yo tenía tu edad, esa clase de cosas. Y ahí en ese baúl yo echaría una cantidad de preocupaciones y es la falta de comunicación realmente de, de la destrucción del tejido humano entre las generaciones, entre lo que son los adultos y los adolescentes. Eso hace que el adolescente complique más. En literatura hay una cosa que es que dos factores importantísimos que son los conflictos, tanto externos como internos, y a esos conflictos se le adiciona algo que se llama las complicaciones. Un personaje no sabe tomar una decisión o toma una decisión que acarrea una bola de nieve u otra complicación. Y eso es lo que pasa con los adolescentes. Los adolescentes toman muy malas decisiones. Por ejemplo, eh, pues Katy, yo te tuve como estudiante y sabes que en un colegio normalmente, por ejemplo, una persona se manda a hacer un tatuaje y resulta que sus papás le tienen prohibido hacerse un tatuaje y pasa que a la persona se le infecta el tatuaje. Sí, típico. Y sí, se le infecta el tatuaje y no sabe qué hacer, entonces toma malas decisiones, se enferma No y cuenta, no pide ayuda. Es una cosa como súper interesante. Yo siento que el adolescente le da mucha pena, o yo me sentía con mucha pena cuando era adolescente, de pedir ayuda y de demostrar que no me las sabía todas. Yo no sé por qué uno en esa edad cree que uno tiene todas las respuestas y ahora siento que es una presión el doble de fuerte.
claro. la internet, ¿no? Entonces, si yo no me la sé, yo lo voy a googlear y seguro me la sé. Pero, Ese es sí. el Internet, las redes sociales es un amplificador. Es decir, a ver, como tú lo decías fuera de micrófono, hay una cosa y es que eh, digamos que los adolescentes, digamos, he sido testigo de primera mano de cómo los adolescentes, o sea, nosotros no teníamos, desde que yo empecé a ser profesor hace 26 años, yo no tenía, o sea, veía a mis estudiantes que no tenían redes sociales. Cuando empezó Facebook era muy lento y entonces ellos, yo creo que pues a ti te tocaban los celulares de Bluetooth y para pasar una canción de un teléfono a otro se demoraba 3 horas o un video y eso era eterno. Entonces, eh, digamos, a mí de adolescente no me tocó nada de eso de la tecnología y a los adolescentes que conocí como tú, por ejemplo, pues que ya tenían celulares y esa clase de cosas, lo máximo que podían hacerse era mandarse un mensaje de texto o estar llamando y esa clase de cosas. Pero acá, Pero, sí, pero además nos escribíamos cartas, ¿no? Creo que sí, lo que claro. yo más extraño, pues yo ya estoy en mis 30, lo que yo más extraño de esa época de colegio era escribir cartas. ¿Tú escribías cartas con tus amigas, Mariana? No, pues Pues que muy no, yo, o chiquita. sea, no es Era Pero muy sí, chiquita, pero sobre todo nosotros más grandecitas éramos de correos. Entonces, si no reenvías este correo a 10 personas, se me montó un intruso. qué hermoso. Entonces era como si no reenvías este correo a 10 personas, vas a tener mala suerte en el amor, y uno sentía la presión de Las tenérselo que mandar a cadenas, 10 personas. sí, Sí, las es cadenas. una cosa para echar en el baúl de las preocupaciones, porque todos, no sé, yo me acuerdo que uno las imprimía y se las daba a los amigos, también como, bueno, toda esa evolución de la presión social y que creo que también es un poco de lo que hablabas del bullying en los colegios y con los adolescentes y esta cosa en la Sí, que estabas antes de que te interrumpiéramos. no, mira que pues digamos, esa parte de escribirse cartas y notas también era muy bonito porque utilizaba la poesía o utilizaba una forma de comunicarse que es la escritura. Hoy en día a la gente le terminan por WhatsApp y digamos, no, estamos hiperconectados, pero a la vez estamos desconectados. Y eso es grave. Y a los adolescentes les cuesta todavía, a estos adolescentes que tenemos hoy en día les cuesta más muchas cosas y se vuelven más, cuando dicen que la generación de cristal y todo eso, es que lo que sucede es que se vuelven más débiles por una sencilla razón y es que el Internet y las redes sociales como tal tienen una inmediatez que hace que la persona le lluevan cosas. Por ejemplo, si hoy en día se reparten los packs, por ejemplo, el pack es una carpeta con videos y fotografías íntimas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues si no tienes el pack, posiblemente no seas parte de una microsociedad, no seas cool, no tengas muchas cosas que podrías tener normalmente sin hacerlo, pero en este caso le toca o hay una presión gravísima o una presión de grupo tremenda. Por ejemplo, tal vez cuando ustedes estaban en el colegio, la presión de grupo era porque se tomaran un trago, de pronto porque, no sé, hicieran topless o esa clase de cosas, pero se quedaba en el grupo. Pero hoy en día eso no sucede, eso se amplifica. O sea, una persona envía un pack y termina en 400 o en 500 veces que la comparten. Y lo que le llueven son críticas y pues lógicamente eso va debilitando, eso va forzando a que la persona se corte, si tiene una tendencia suicida, pues lógicamente llegue más rápido ahí, se deprima, hay una cantidad de cosas que están en el baúl de las preocupaciones. Yo creo que entra también una cosa, y me ha tocado sobre todo vivirlo de primera mano, pues muy cerca. Hace
2 años con mi hermano que sigue siendo adolescente y él está también la presión de que si mandas el pack y lo mandan a esas 400 personas es un problema, pero está la presión de que si no mandas el pack eres una mojigata, eres una morronga, entonces es muy complicado porque se vuelven muchas preocupaciones de un solo tema que debería ser una cosa íntima. Y además de eso está la presión social de tener el cuerpo perfecto. Yo veo niñas de 12 y 13 años eh, preocupadísimas y con unas situaciones difíciles porque, por ejemplo, las otras las llaman tablas porque no tienen, no tienen senos prácticamente, es decir, no se les ha desarrollado. Exacto. Y hay otras niñas de esas mismas edades que pues por genética son gigantes. O sea, yo tengo estudiantes de esas edades que que si las miran, pues parecen como de 16 y más. Y si las maquillan y las visten más grandes, pues lógicamente se ven más grandes. Entonces, esas diferencias hacen una presión social y como tú lo decías, Mariana, no mandar el pack es un problema, mandarlo es todavía más grave. Más problema. ¿Y Sí, tú cómo crees que tus libros le han ayudado a estas niñas adolescentes que leen lo que tú escribes? Porque lo bonito de ver el problema es como, bueno, ¿y yo qué estoy aportando aquí como claro. Antonio, como el maestro que eres? Porque, bueno, 26 años de lidiar adolescentes y saber que todos pasamos por las mismas etapas y llegamos a ser personas maravillosas a cada uno a su manera, ¿no? Cómo Sí, resaltar la individualidad y cómo sacarle el positivo a esta situación que igual no vamos a escapar de ella. Las redes sociales están aquí para quedarse. claro, total, total. Bueno, hay una cosa muy importante y es que yo soy el primer autor, no que habla sobre la depresión, pero sí el primer autor que habla sobre la depresión en adolescentes como una historia, como una novela. Por ejemplo, tengo acá esta pequeña que se llama La extraña en mí y es la historia de una niña que pues la diagnostican con depresión severa y ella va contando cómo pues, cosas terribles, cómo se corta, cómo se intenta suicidar. Y al comienzo la historia podría ser muy cruda, pero hay algo que hace que ella vaya mejorando. A ver, una enfermedad como esta, pues no se cura, pero sí ella va a ir descubriendo cosas en las que se da cuenta que tal vez puede aprender a manejar la enfermedad de alguna manera. Y La extraña en mí se llama así porque es el asesino silencioso. Ella tiene una persona adentro que la hace cambiar, que hace que, por ejemplo, tenga un ataque en el que trata de agredir a su mamá que está embarazada, en el que se corta, en el que empuja a una de sus amigas en la fiesta de 15 años, la empuja por las escaleras y hace cosas que pareciera que estuviera poseída, como hablándolo ya de una manera sobrenatural, y es simplemente una enfermedad que muchas personas, es decir, cuando alguien tiene un trastorno mental como una de estas enfermedades, uno de los problemas es que las demás personas que están alrededor quieren que esa persona se comporte como si no tuviera la enfermedad y no tratamos de adaptarnos a lo que se necesita para que esas situaciones de crisis no se den. Entonces yo, como profesor y como escritor, mi aporte es abrir un espacio de debate y reflexión, no solo en los colegios, sino en las casas, porque pues estos libros los han terminado leyendo también los papás. Y uno cree que como papá se las sabe absolutamente todas, pero resulta que comete una cantidad de errores porque a nosotros nadie, a un papá o a una mamá, nadie lo enseña a hacer eso, a hacer el parenthood. No hay forma de aprenderlo más que de los papás que uno tuvo,
pero uno a veces no quiere cometer los errores de ellos y no terminar diciendo lo mismo que ellos le decían a uno. O a veces también cogiendo los valores de ellos y poniéndolos en práctica, pero no es tan fácil porque somos personas del siglo XX enseñando a chicos del siglo XXI. Entonces, a través de los libros, lo que yo busco es básicamente que los mismos chicos reflexionen y que los papás también reflexionen. Y yo creo que es lo bonito de esta época es que se puede llegar a ser comunicativamente más asertivo y ahora hay unos tabús que se rompieron. Yo creo que de tanto romper tabús ya no hay como ningún límite, entonces tal vez como que ahora ya, bueno, listo, ya rompimos todos los esquemas, donde volvemos a marcar el límite para que la gente vuelva a hablarse. El adolescente no va a querer nunca hablar con su papá, pero entonces con quién se habla o cómo lee este libro y el libro le cambia la vida. ¿Ya has tenido experiencias donde sientas que hay niñas que te dicen, o niños, o jóvenes, no sé, que te digan, este libro me cambió la vida, yo lo leí, yo me sentí así, yo me identifico, yo a veces siento una voz adentro que no soy yo, que no la reconozco y me pongo brava, hago cosas, no sé, siento que a todos nos puede pasar. Sí, yo he tenido experiencia, miren, lo que pasa es que no me puedo poner a leerle la cantidad de mensajes que me llegan de niñas y, bueno, muchachos que me escriben, eh, de cómo los libros de alguna manera les llegan y les transforman la vida o porque los hacen reaccionar. Es casi que una niña me decía, fue una cachetada. Leí tal libro y fue una cachetada en la cara, inmediatamente me golpeó y me hizo reaccionar. Eh, Hay una cosa muy hermosa que me sucedió, por ejemplo, en Lima, en la Feria del Libro de Lima. Yo llegué y, y cuando llegué había una cantidad de gente haciendo fila para una presentación y yo dije, uy, qué chévere uno tener toda esa cantidad de gente, digamos, esperándolo, ¿no? O sea, debe ser muy hermoso el que tanta gente lo espere a uno así. Yo era totalmente desconocido, yo no sabía, no, no me conocen aquí en Colombia, o sea, medio me conocen, o sea, en Perú menos. Y cuando entré, resulta que era mía que me estaban esperando. Y después cuando voy a firmar los libros, llegó un señor con un libro y con la portada del libro como si fuera un afiche y me dice, señor, usted no sabe lo que ha hecho con ese libro, o sea, lo que ha logrado en mi vida. Y es que yo tenía muchísimos problemas con mi hija, muchísimos, y me presentó a la hija, que tenía 14 años en ese momento, y me dice, quiero que me firme este afiche porque lo voy a poner en mi cuarto y va a ser el recuerdo de cuando recuperé a mi hija. Y yo le pregunté, pero ¿cómo así? Y me dice que él no sabía lo que le sucedía a su hija hasta que leyó ese libro. Y cuando lo leyó, pudo comunicarse con su hija, pudieron llorar y pudieron hacer un poco de catarsis a través del libro. Entonces esa clase de historias que son varias, que son bastantes como para empezar a contarlas, me han llenado y uno dice miércoles, después de todas las situaciones difíciles que a veces uno vive, a veces que uno quiere tirar la toalla, ese es el mejor payoff que puede haber en la vida de uno y de uno como escritor. Es decir, no estoy entreteniendo a las personas con una historia, sino que también les estoy dejando algo para pensar, para asumir en su vida y esa es la magia que tiene la literatura. Y hablando de papás y de hijos, yo sé que tú tienes dos hijas y me encantaría saber qué opinan ellas, qué dijeron cuando leyeron los libros. Creo que cuando uno es hijo de un papá artista, es pues, ver su obra y cómo uno se relaciona y a veces como los papás sin querer también hablan un poquito de lo que les está pasando a ellos. No sé, ¿qué dijeron tus hijas cuando leyeron los libros? Me imagino que son tus fans, pero cuéntanos un poquito de qué pasó ahí, qué dijeron. Sí, es que es muy chistoso porque yo empecé casi que escribiendo Maleducada en secreto, un poco por la pena no, la pena no, el miedo a ser criticado, ¿no? Eh,
por las propias personas que uno, que pues en la familia y esa clase de cosas. Entonces yo les pasaba capítulos y ellas iban leyendo, estaban más pequeñas. Mis hijas en estos momentos tienen 23 y 22, pero entonces yo les pasaba los capítulos una vez ya cuando completé Maleducada, se lo pasé a Tefa, a mi hija mayor, y se levantó del sofá y después de terminarlo, yo con los ojos llorosos y me abrazó y me dijo, qué historia tan bonita. ¿Y quién la escribió? yo. Y entonces eso, yo lo hice también porque a mí me afanaba que no tenía como, o sea, ellas para esa época estaban leyendo Crepúsculo y todas estas historias de vampiros y pues yo no me veía leyendo esas historias. Y pues a veces a mí me han gustado siempre los clásicos y eso, pero pues yo no las veía a ellas leyendo eso, entonces eh, no sabía cómo comunicarme tampoco. Y entonces las historias me sirvieron para eso, para comunicarme con ellas a través de esos libros. Y ellas empezaron a decirme o sea, que sentían que los personajes les estaban hablando y que era una amiga, o sea, Katy, cuando tú decías antes que cuando uno es adolescente comete el error de que cree que va a resolver los problemas solo, ¿a quién le comunicabas tú los problemas? A tus propias amigas, que tienen la misma experiencia y los mismos años y que no sabían tomar decisiones. Entonces, una de las cosas que pasó acá fue eso. Pudimos hablar de sexo, pudimos hablar de drogas, pudimos hablar de alcohol a través de las historias. Es decir, que para mí como papá, las historias me sirvieron para eliminar la conversación incómoda y tenerla desde otro punto de vista, desde un tercero. Lo que le pasa a Paula aquí en Maleducada, lo que le pasa a Vania aquí en La extraña en mí, lo que le pasa a Camilo en Lo que nunca te dije, y así sucesivamente. Y eso es lo que yo quiero, que los papás tengan esas conversaciones que son incómodas eh, a través de los libros y que se vuelvan más cómodas y que generen, o sea, un papá sentándose o una mamá sentándose a decir, bueno, mira, un beso lleva a otro beso y ese beso a su vez más pasional lleva a una caricia y entonces claro, el niño o la niña va a decir, ma o pa, ¿tú me vas a hablar de sexo? ¿Sí? Y queda uno como, o sea, las abejitas y el polen y toda esa clase de cosas ya pasó. En cambio, cuando lo hablamos así descarnadamente con estas historias, pues lógicamente llegamos más fácil y ellos nos abren su corazón y es más fácil para ellos explotar y poder decir, a mí me sucede esto o a fulanito en el colegio le está pasando esto. Wow, pues yo creo que en este momento sí considero que las redes sociales nos han aportado mejor dicho, así como nos han quitado intimidad, nos han aportado que podemos hablar con nuestros papás de muchas cosas que antes los papás no hablaban con sus papás. Y precisamente creo que ese es el valor de generar contenidos donde toda la familia se puede relacionar, desde el adolescente hasta el papá que tiene el hijo adolescente y también el que busca ser papá en algún momento y diga, uy, pues pucha, esto es lo que voy a enfrentar cuando tenga una persona que yo cree que tenga este rango de edad. Por acá en Facebook nos están diciendo, Sebastián Pérez, dice que Maleducada fue un libro que lo hizo sentir identificado a él y a más de uno. Que esa anécdota que nos contaste hace reaccionar a esta generación que para él es muy difícil de entender. Creo que sería muy lindo que nos cuentes tú cómo entiendes a la generación de hoy, porque además sé que eres muy activo en redes sociales por tu trabajo también de comunicar esta nueva forma de relacionarse entre padres e hijos, de escribir del tema. Pues cuéntanos un poco de esto. Pues, o sea, gracias a Sebastián que nos pone ese comentario ahí y realmente me llena de orgullo el poder llegar a personas como él. Hay una cosa supremamente importante y es que yo pienso que esta generación no es ninguna generación. A ver,
el cuentico de la generación de cristal y de algodón no lo tenemos que quitar. Sí es cierto que hay gente que es más susceptible a muchas cosas y entonces vemos, cuando vemos esos colectivos que quieren sacar lo que el viento se llevó de HBO porque es que eh, hay un maltrato y esclavitud y no sé qué, y bueno, y nos quieren vetar, pues esa clase de cosas son de otra índole, de una índole más de activistas políticos y esa clase de cosas. Yo lo que veo en esta generación es que es una generación, y se los he dicho a mis estudiantes, una generación de titanio. Yo no sé hasta qué punto hubiese sido yo capaz, siendo adolescente, de aguantarme clases virtuales, si digamos hubiese tenido la tecnología en esos momentos, clases, o sea, que me quitaran el colegio y me mandaran a la casa 24/7 con mis papás, con los hermanos, donde uno no puede ver a la novia, al novio, donde uno no puede compartir con sus amigos. Y estos niños se sientan 9 horas frente a un computador a escuchar a veces clases súper, digamos la verdad, clases súper aburridas, clases que no, que lo único que buscan es tratar de cumplir con un currículo donde le sacan unas notas y donde hay profesores, que lo hemos visto en redes, hay profesores que estallan porque los profesores también somos humanos y se desquitan con los estudiantes. Entonces, estos muchachos, a pesar de que se ha amplificado y que hemos visto aumentar el número de personas con depresión, con ataques de ansiedad, estos muchachos han sido capaces de mantener una sonrisa y por primera vez en su vida, desde hace mucho tiempo, desde que yo soy profesor, he escuchado extraño el colegio. A ver, tengo la suerte de trabajar en un colegio que desde hace 2, 3 meses hemos estado yendo todos los días y donde hay el campo suficiente para que el 80% de los estudiantes estén en un salón. Es decir, fácilmente hoy tenía en un salón 18 personas de 24 posibles, más o menos, de 22 posibles. Entonces, una de las cosas es que volverlos a ver y que ellos lleguen y que sigan sonriendo y que le metan la ficha a esto, pues yo creo que hay una cosa importante en ese sentido. Ahora, la forma de interactuar con ellos a través de las redes sociales, a través de lo que tú decías, que yo estoy intentando llegar a más jóvenes a través de las redes sociales, no solo porque me veo, es decir, porque, porque necesito que la gente conozca mis obras, sino porque además de eso quiero dar consejos a los mismos adolescentes. Lo que hago en mi salón, replicarlo a través de las redes sociales. Porque también sé que hay adolescentes que quieren aprender a escribir y publicar sus libros. Entonces, pues estoy intentando hacerlo, estoy tratando de mejorar, porque todo es un aprendizaje para mí. Pero lo más importante es, inclusive yo tengo en este libro que se me hizo por acá, en este libro escribí una carta acá que dice lo siguiente, dice, espero que los lectores puedan sentirse ayudados de alguna manera por este relato y si necesitan hablar con alguien sobre alguno de estos temas, no duden en contactarme y están mis datos de la página web, de Instagram y que me pueden escribir. Y he tratado de contestar esos mensajes que me llegan que a veces pues son de clamar ayuda, ¿no? No es tan fácil porque a veces si alguien te dice, mira, es que o sea, me he venido cortando y estoy pensando en suicidarme, pues no es tan fácil porque todas las palabras que elija pues tienen que ser precisas. Pero trato de hacer eso, trato de que no solamente a través de las obras se pueda ayudar, sino a través de las redes sociales, que las podemos utilizar también para eso. Y ya llegando a ese punto de la enseñanza y de que mucha gente te busca porque quiere aprender a escribir, queríamos pues que nos presentes un ejercicio como el de la síntesis del que hablabas en TikTok o algo similar que ayude a las personas que van a ver este live,
que les ayude a detonar una idea y a escribir una historia. Entonces, de pronto tú que ya tienes unos libritos de carrera, nos puedes explicar cómo hacer una historia, cómo plantar esa semillita y empezar a escribir, porque creo que también parte de esta campaña de Caring for Stories, escribir para soñar, es plantar esa semilla de darle a los niños el insumo de escribir y de leer para que creen sus propias historias y cuenten sus propias historias. Bueno, muchas personas me preguntan a diario sobre, mira, es que tengo una idea, pero no sé por dónde empezar. Y hay gente que se enoja porque yo les digo, pues empieza por escribir. O sea, no, pero ¿cómo escribo? Pues lápiz y papel. Eso es lo primero que uno tiene que tener. O sea, la gente quiere que uno le dé normalmente una fórmula porque tiene una idea, pero no sabe hacia dónde ir. Sí, claro, es cierto que se tiene que tener cierta estructura para escribir, pero digamos lo importante es tener las ganas de hacerlo. A veces la gente quiere escribir un libro de una vez y eso no se puede. Entonces empiezo por un poema, por un cuento, por una historia corta, por un microrrelato. Entonces yo, por ejemplo, les decía a unos estudiantes, les decía, van a completar el siguiente microrrelato. No puede ser más de 2 renglones. Y dice, encontré un cuerpo en el baúl del carro y complétalo. Vi la puesta de sol un martes y complétalo. Y no puede ser más allá. ¿Qué es lo que sucede? Que el microrrelato tiene que tener un desenlace, ¿no? Entonces, lo que tú hablabas de la sinopsis es algo que me ayuda a mí cuando voy a escribir una historia, y es que si yo tengo la historia en la cabeza, lo primero que tengo que hacer es una sinopsis. ¿Cómo se hace? Vamos a contestar las preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Entonces, esas sinopsis normalmente terminan siendo parte de la contraportada. Entonces, aquí dice, por ejemplo, Amalia, una joven marcada por el maltrato y el abandono de sus padres. Entonces ya tenemos que empezamos quién, ¿sí? Si no quieren describir dónde, pues, o sea, no tienen que contestar todas las preguntas. Pero entonces empezamos. Decide enfrentar a sus fantasmas y contar su historia al mundo. Que eso es lo que está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? Entonces dice que por el abandono y el maltrato. Y así sucesivamente digamos, vamos contestando esas preguntas. Pero además de eso, de irlas contestando, le vamos dando, no, es como contarle la historia a otra persona que nos la va a publicar y nos va a decir, cuéntame de qué se trata la historia y cuáles son los conflictos, todos los personajes. Yo voy a crear personajes. ¿Cuáles son los personajes? Por ejemplo, si te conociera más, Mariana, podría ser un personaje que fueras tú. Pues es decir, que mira uno alrededor y tiene los personajes, los papás, los hermanos, los primos, el vecino, el que me cae mal, la que me gusta, bueno, cualquier persona. Esos son, y vamos a caracterizarlos, vamos a darles dos descripciones, una física y otra emocional o psicológica. Y después vamos a terminar con cada uno de esos personajes tiene conflictos. Hay un conflicto externo que es protagonista contra antagonista, bueno contra malo, ¿cierto? Podríamos utilizar el personaje o digamos ese personaje principal contra la sociedad. Entonces hay una sociedad que le impone unas reglas y él las quiere romper o no está de acuerdo con esas reglas. Y está el conflicto interno. Y el conflicto interno es, bueno, ¿qué le pasa al personaje contra sí mismo? Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de escribir un libro con mi esposa que se llama Descubriendo a Miranda, y el personaje es una chica que empieza a descubrir que le gustan sus compañeras, que le gusta su mejor amiga, por ejemplo. Y ese es un conflicto interno, pero tiene muchos más. Y después de ese conflicto interno, vamos
ver esos conflictos, vamos a unas complicaciones y a un punto de giro. Ese punto de giro es donde descubrimos si, cuál es el secreto de la historia, cuál es el secreto de esos personajes. Pueden haber varios puntos de giro. Y después hacemos unas complicaciones, es decir, le metemos más fuego, le echamos más leña al fuego. Y al final, pues hacemos una resolución que puede ser un final abierto o un final cerrado. Si es un final abierto, pues nos da la posibilidad para hacer una segunda parte. Y si es un final cerrado, pues ahí ya se termina, se murió, le pasó algo, cualquier cosa. Pero pues lo más importante es cómo hilamos todos esos punticos. Y yo lo que les digo es lo siguiente: no importan las técnicas con las que se escriban, importa el alma y el corazón que uno le ponga a lo que escribe. Porque el autor o el escritor que no transmite a través de sus letras, pues no deja de ser un autor que pues pasa desapercibido. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente llore, que la gente ría, que la gente sienta diferentes cosas con eso. Si uno no es capaz, es decir, si yo no lloro cuando escribo, si yo no me río, si no me desespero con un personaje, la gente no lo va a hacer. Y entonces está una historia bien escrita, pero es una historia sin alma. Y eso es lo más importante, ponerle el alma. Yo siempre he sido un soñador, siempre me ilusiono con muchas cosas. Y una de las cosas que trato de hacer es eso, poner en los escritos el alma y dejar que mi yo adolescente escriba. Eso es un poco lo que trato de hacer. No, yo creo que aquí todos sacamos a bailar el niño interior y el yo adolescente a veces. Mariana nos tiene unas preguntas y saludo también a Natalia de la Fundación Latif para que cerremos esta charla que hasta Hola, Natalia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Ahí te estaba escuchando desde Facebook. Muchas gracias, de verdad. Listo. Bueno, ahora sí te cuento, Antonio. Maritza Montoya nos cuenta y nos dice en Facebook: de joven nunca fui cercana a este tipo de cánones y tengo en mi concepción que este tipo de lecturas no son necesarias para los jóvenes, pero en realidad han sido grandes anclas en la lectura para los muchachos y por ahí comienzan. ¿Qué otros autores recomendarías para trabajar con ellos desde clubes de lectura? Bueno, hay muchos autores. En Colombia, por ejemplo, tenemos a Miguel Mendoza Luna, que está también, pues además que es un gran autor, es un gran amigo. Tenemos a Albeiro Chavarría. Es una lástima que acá no lleguen los libros, por ejemplo, de Nando López, que también es un gran amigo, es un autor español y tiene, hoy me escribía diciéndome que su libro, La Edad de la Ira, que fue su primer libro, va a ser una serie para A3 Media en España, y eso es una muy buena noticia, porque ojalá que lleguen esa clase de cosas acá. Además porque Nando es un autor que es activista LGBT. También, digamos, para los chicos, bueno, pues aquí tenemos grandes autores colombianos, como por ejemplo Irene Vasco, que escribe también para los chicos. Bueno, para los más pequeños está Luisa Noguera, pero yo difiero un poco con lo que decía, aunque respeto lo que dice quien escribió allí, y es que yo sí creo que estas historias son necesarias para que, a ver, yo cuando fui adolescente no tuve la oportunidad, yo leía muchos clásicos, pero pues, Tom Sawyer, listo, ok, pero pues hombre, primero había un siglo de diferencia o más, y segundo, pues las cosas no eran tan hermosas como Tom Sawyer las ponía, ¿no? En sus historias, La cabaña del tío Tom, Mujercitas y esa clase de cosas. Pero pasó. Estoy de acuerdo, porque yo creo que uno tiene que poderse identificar con la historia. Claro. Precisamente una de las autoras que viene se llama Ana Ramírez, no sé si la conoces, muy recomendada,
y Cana escribió sobre el corazón de Curulao y sobre los ritmos del Pacífico, y son historias que visibilizan la cultura donde están, porque a uno le encantan los clásicos, pero yo acá pues no veo a ningún griego, ¿sí me entiendes? No, como que no Sí, siento que, aunque pues haya un gran héroe en El Señor de los Aguacates, creo sí, que claro. es una maravilla poder también reconocer a los autores que están hoy, son, pues que están sonando, iba a decir yo, pero que se están leyendo ahorita, ¿no? Y saber que entre autores se apoyan. Sí, y la narrativa contemporánea nos da eso precisamente, el que los chicos, por ejemplo, puedan encontrar sus redes, o sea, que la historia, en la historia, el personaje habla de redes sociales, que envió, que hizo, que no sé, que envió hizo un perfil falso para hacer caer a otro, o sea, cosas que están pasando. Ahora bien, que la complejidad y la estructura literaria no sea de pronto la misma de un clásico o de otras lecturas, seguramente, pero también hay una cosa y es lo siguiente, yo escribo para personas que no les gusta leer y la idea por ejemplo, en este caso de Panamericana, fue hacer unas ediciones muy bonitas que inclusive la letra y el diagramado hacen que la lectura no sea cansona, es decir, que la caja tipográfica sea muy agradable a la vista y los chicos y las niñas que no les gusta leer puedan leerse un libro completo por primera vez en su vida. Y eso ha pasado. Entonces, por ahí, Muéstranos un poquito de eso. a ver si Sé que en alcanzan a ver. Argenta que se habla, entonces aquí habla. Eh, por ejemplo, acá, yo no sé si alcancen a ver. Bueno, acá, por ejemplo, miren que esto trae algunas gráficas, ¿sí? Eh, la letra es, no sé si alcanzan a ver ahí, pero quien lo ve, digamos, no es una caja pequeña, o sea, la caja tipográfica es donde viene el libro, o sea, y hay libros o sea, que por cuestiones de la editorial comprimen demasiado la letra y entonces uno termina leyendo en Arial 8, ¿sí? Y, y entonces no, esa vaina es una locura, entonces no se puede ver bien. Pero además de eso vienen unos diseños de redes sociales que yo no sé si alcancemos a ver, pero bueno, el caso es que eso trae eso, o sea, trae las redes sociales de, como el cosito de, por ejemplo, la cajita de WhatsApp o ciertas cosas, y eso hace que perdón, el lector se identifique inmediatamente con esa clase de cosas y lea rápido. Hay gente que se lo lee en medio día, o sea, y eso nos hace mejores lectores, porque una persona de estas que no ha leído nunca y se lee por primera vez un libro de estos, va a querer leer los demás, pero además de eso va a querer leer mucho más, muchos otros autores. Antonio, Natalia nos puso un comentario en Facebook con el que estoy completamente de acuerdo. Inclusive lo pensé cuando estabas hablando de eso, me parece muy bonito lo que pone. Y dice, creo que también el incremento que mencionas en diagnósticos de depresión o ansiedad responde a que la salud mental se ha empezado a ver como algo importante y que no es necesario ocultar. Muy lindo lo que haces con los jóvenes a partir de tu rol de docente. Qué lindo naturalizar el pedir ayuda. Eso lo puso, creo que cuando mencionaste lo de la generación de titanio, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, qué bonito, Sí, sí, Natalia. fue justo ahí. Y de hecho quería, Antonio, como reconocerte algo que veo que has logrado hacer y es como tejer el trabajo como docente, el trabajo como escritor, las problemáticas que viven los jóvenes hoy en día, la salud mental y además la comunicación en una sola creación. Porque creo que también es real con esto que nos dices que tenemos que adaptar también la difusión de la escritura a lo que los chicos quieren ver cuando leen, ¿no? Que es un reto muy grande porque finalmente los tiempos cambian. Antes de pronto ser un intelectual que se leía muchos libros era como el boom, pero ahora ser Sí. un influencer que tiene muchos seguidores es el boom. Entonces, ¿cómo también adaptamos esas formas de escribir, esas formas de comunicar eh, a lo que los chicos nos piden? No sé si nos puedes contar un poquito cómo llegaron a esta idea con la editorial Panamericana.
Bueno, voy a decir que no es idea exactamente de la editorial. Es porque yo siempre he sido, yo tengo un cerebro inquisitivo y todo el tiempo está, te cuento que yo el año pasado, durante toda la, mejor dicho, antes de que empezara la pandemia, yo me inscribí a un curso de locución y doblaje. Y lo terminé todo el año, o sea, lo hicimos con mi esposa acá y empezamos presencial y después pues esta vaina nos obligó a ser virtual y no es fácil. Y descubrí, o sea, yo lo que quería hacer era aprender a expresarme mejor y entonces después me pusieron a hacer doblajes de películas y una cantidad de cosas y drama y comedia y clases de actuación y yo esa vaina, entonces cuando vi eso y vi que tenía, digamos, que podía desarrollar ciertas habilidades comunicativas que me podrían ayudar, entonces aprendí a editar, aprendí a hacer una cantidad de, tanto sonido como video, y entonces una de las cosas es, ¿cómo llego yo a los adolescentes también y cómo me puedo diferenciar de otras personas que escriben y que escriben lo mismo que yo? Pues les nombré ahí a varios. Entonces, pues bueno, yo puedo llegar más mis estudiantes se burlan de mí cuando ven por ahí un TikTok o una cosa de esas, pero pues realmente paso la pena un momentico con ellos, pero ellos saben cómo soy y lo más importante es poder ir creciendo y llegando a muchos adolescentes en diferentes partes de Latinoamérica, por ejemplo, y enseñarles cosas que son importantes también, no solo sobre la escritura, sino después va a venir un desarrollo de que pueda hablar de todos estos temas, de cómo se siente la gente, de contestarles preguntas, de tratar de ayudarlos a través de un video. Si yo veo que hay personas que, digamos, hacen todo para hacerlos reír, pues ¿por qué no hacer todo para que ellos se sientan mejor y digamos, llevarles algunas frases, algunos poemas, bueno, cosas que de pronto a mí se me ilusionan en ese sentido, pero que pues los voy a ir trabajando y la idea lógicamente es ir profesionalizándolo para ir logrando. Yo también me quito la pena de aparecer en cámara que no me gustaban mucho, pero voy rompiendo con ese esquema y aquí voy grabando y voy diciendo cosas. Además porque es que me compré una cantidad de juguetes, cámaras y cosas así para hacer vainas. Entonces, poder llegar a ellos a través de esto me parecería fabuloso, no solo a través de los libros. Seguramente ellos van a ir a comprar los libros y a leerlos cuando me vean y cuando me conozcan un poco mejor. Pero para mí, yo veo muchos errores en la educación y se lo digo a mis propios compañeros y es no ser cercanos, por ejemplo, con los adolescentes y lo mismo los papás. Quiero decirles que he dictado muchas charlas con papás. He visitado en diferentes países de Latinoamérica más de 1.200 colegios y cuando hablamos con los papás, muchos papás terminan aceptando sus propios errores. Ahora, yo no soy perfecto, yo también tuve problemas con mis hijas, pero yo veo las cosas de manera diferente. Yo fui un adolescente conflictivo, totalmente conflictivo. Yo metí una vaca en un salón. Yo era el que tenía sí, una vaca en un ¿De salón. dónde salió una vaca para el salón? Por favor, cuéntanos antes de que esto se acabe. Quiero esa historia, por favor. Rápidamente, eso inclusive creo que por ahí está en la revista Semana, pero la cosa es que yo era tan insoportable que el rector del colegio decidió, me dijo, Ortiz, me estoy leyendo un libro que dice que a los adolescentes con conducta disruptiva como la tuya, hay que darles responsabilidades, empoderarlos y no sé qué, no sé cuántos. Entonces vamos a hacer una feria agropecuaria en el colegio para acercar a los jóvenes al campo y el campo a los jóvenes. Y bueno, entonces me nombró jefe de logística y durante un mes yo no me metí en ningún problema. Todo el tiempo estaba pensando en las rotaciones, en los corrales, en la identificación, en los horarios, en toda esa clase de cosas. Y llegó el día, yo tuve que estar a las 6 de la mañana en el colegio recibiendo los animales. Entonces empezaban a sacar las gallinas, ovejas, llegaban los camiones,
pues las personas con su identificación y todo eso. Y una de las cosas más importantes es que resulta que yo vi una vaca que bajaron, una Holstein, que tenía como unas medallas de premios que se había ganado, y yo le dije al señor que si la podía llevar y me dice, sí, claro. Y a mí se me ocurrió que pues la vaca podría conocer el colegio. Y cuando iba caminando por el corredor dije, ve, ¿qué tal si la meto en este salón? ¿Sí? Y de pronto cuando estos manes que me caen mal, los que tienen clase en este salón, lleguen, se encuentran con una sorpresa que les deje la vaca. Pues yo que iba a saber de psicología animal y sigo sin saber, yo no sabía que la vaca le tenía miedo a los sitios cerrados y se volvió loca y pateó una silla y rompió una ventana y pues afortunadamente nadie salió herido y pues el rector fue a preguntarme que si sabía algo de la vaca y yo, ¿cuál vaca? La vaca que metieron en un salón. ¿Metieron una vaca en un salón? Lógicamente, bendito Dios que no habían cámaras en esa época. Y pues ahí quedó, pero no solo eso, le metí un ladrillo en una maleta a una compañera y esa compañera a las salidas cogió y la maleta y le pegó un maletazo a alguien y le sumió una costilla porque había un ladrillo. Bueno, cosas así me pasaban. Se escalaban tus Por travesuras. aquí Gigi nos está contando que ella escuchó que un antepasado suyo le trajo un burro a la esposa. Los humanos somos somos muy divertidos, ¿no? Sí, Antepasados eran adolescentes. sí, todos fuimos adolescentes. O sea, la abuelita de una amiga mía me contó que ella en el colegio de monjas cogió y porque una monjita le hizo, pues en esa época que le dijo que le iba a contar a los papás que ella se estaba besando con un muchacho, cogió a la monja y la encerró en un sótano. O sea, la dejó encerrada, la empujó y le cerró, le trancó y se fue y la dejó ahí toda la noche. Casi no la encuentra la pobre monjita. Entonces, No había celular que la salvara. Bueno, no, Antonio, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. De nuevo, mil gracias de parte de Caring for Colombia por estar acá en esta semana de celebración del idioma. Sé que tienes una agenda muy apretada. Entonces, cuéntanos tus redes, cuéntanos dónde podemos conseguir tus libros. bueno, ¿Y qué proyectos tienes? mis libros los pueden conseguir en cualquier librería en Colombia, empezando por las Panamericanas, Librería Nacional, Lerner. También los pueden conseguir en Amazon, en digital. También, bueno, en buscalibre.com también. Y además, mis redes sociales, pues todas son Antonio Ortiz T. O sea, todo pegado. Antonio Ortiz T de Tetero. En la que más trato de moverme es en Instagram, pero también ahora tengo un TikTok que hasta ahora estoy descubriendo porque mis mismos estudiantes me empezaron a mostrar cosas y bueno, pues me parece chévere y hasta ahora la estoy empezando a descubrir. Tengo una cantidad de videos que tengo que empezar a editar y a subir porque los grabé, pero no me ha dejado el tiempo para hacerlo. Entonces ahí me pueden encontrar y bueno, si me escriben, estoy seguro que les voy a contestar porque siempre trato de hacer eso. Nata, y tú cuéntanos dónde podemos donar, ya que estás aquí acompañándonos. Claro que sí. A todas las personas que se unieron y que van a escuchar este webinar más adelante, les invitamos a entrar a las redes de Caring for Colombia, Fundación Latir, Nuestro Motete o Ratón de Biblioteca. Las 4 organizaciones tenemos en nuestro perfil el enlace del link de donación. Pueden donar la cantidad que quieran y seguir participando de los eventos que tendremos esta semana para ayudarnos a alcanzar la meta de $6,000 para promover proyectos de lectura y escritura creativa en el territorio nacional de Colombia. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Antonio, también por sumarte como embajadora a esta causa tan bonita. No, muchas gracias a Caring for Colombia y a todos ustedes, a Natalia, a Mariana, a Katy, que pues
Hace muchísimos años que no nos vemos, pero que hemos estado por ahí en redes sociales y ojalá más adelante nos podamos tomar un cafecito y recordar viejos tiempos. Muchas gracias por todo, por esta invitación y todo el mundo a donar y a enseñar a escribir y a leer, que eso es lo más importante para este país, la educación y la cultura. Muchas gracias a todos. Aquí se acaba la transmisión y esperamos que se unan mañana. ¿Quién viene mañana, Mariana? Cuéntanos. Regálame un segundo, Kate, que no lo tengo muy claro. Si me puedes apiar, te lo agradecería. No, yo también estoy un poco confundida. Mañana viene Gracias, Nati. Ospina. Perdón la parte. Mañana tendremos como invitada a Ana María Ospina, que también es profe y es ilustradora, sobre todo para público infantil, y vamos a tener una actividad supremamente divertida para encontrarnos con nosotros mismos. O sea, vamos a hacer como un autorretrato, pero de una forma súper innovadora y creativa. Entonces, súper bienvenidos todas las personas al espacio de todas las edades. Y se llama Gracias y otras palabras que no tienen edad. Así que vamos a ver cómo nos sale esta charla mañana. De nuevo, mil gracias a todos y hasta aquí va la transmisión de Facebook.